Bienvenidos queridos amigos. El día de hoy nos vamos a transportar a un rincón de Washington donde el amor, los celos y la traición se entrelazaron para escribir una de las páginas más oscuras y retorcidas que se recuerdan. Esta no es una ficción, es la crónica de un triángulo amoroso que habitó bajo un mismo techo y cuyo desenlace fue tan brutal que aún hoy estremece. Después de un desacuerdo con su esposo, la joven esposa decidió irse a la casa de sus padres. Allí descargó una aplicación de citas y comenzó a comunicarse con varias personas. Fue allí donde conoció a Edward Martínez. La chispa fue instantánea, eléctrica, un huracán de pasión que arrasó con cualquier atisbo de prudencia. Tan solo en menos de una semana, Hailey empacó los restos de su vida anterior y se fugó con Edward hasta Sacramento, California. Ambos soñaban con un nuevo comienzo, lejos de las cenizas de su pasado. Pero la realidad fue un muro de cemento. El dinero se esfumó y con él el sueño idílico. Fue entonces cuando tomaron una decisión que, para cualquier persona en sus cabales, resultaría impensable. Una decisión que sembraría la semilla de la tragedia. La solución: regresar a Spokane y mudarse a la misma casa de Anthony, el esposo traicionado. Durante casi 3 largos meses, estos 3 personajes, atrapados en una red de deseos y resentimientos, compartieron el mismo espacio vital. Anthony, el esposo desplazado, que por razones que solo él conocía, permitió que su mujer y su amante vivieran con él. Hailey, en un limbo entre lo que fue y lo que creía querer. Y Edward, el nuevo amante, viviendo bajo el techo del hombre al que había suplantado. El aire en esa casa era irrespirable. Una calma y tensa y pegajosa quietud se vivía. Era sin lugar a dudas una bomba de tiempo emocional. Llegamos así a la fatídica noche del 13 de agosto del 2020. La tensión acumulada durante 90 días buscaba una válvula de escape y la encontraron en una mezcla volátil de alcohol y drogas. Las inhibiciones se dibujaron, los límites se difuminaron y entonces, en un giro que desafía toda lógica, fue el propio Edward Martínez quien, en medio de ese ambiente enrarecido, lanzó una propuesta explosiva. Un encuentro íntimo entre los 3. ¿Qué pasaba por la mente de Edward? ¿Era un intento desesperado por afirmar su dominio en ese extraño triángulo? ¿O era el arma de salida para su propia autodestrucción? Lo que se sabe es que Hailey y Anthony, quizás nublados por las sustancias, por la extraña dinámica de los últimos meses o por una curiosidad malsana, aceptaron. Los 3 se dirigieron al dormitorio principal. El juego había comenzado. Pero para Edward, el juego se transformó rápidamente en una pesadilla. El alcohol jugó en su contra y su cuerpo no respondió. La humillación lo atravesó como un cuchillo. Sentirse expuesto, incapaz, convertido en un espectador de su propia vida sexual, fue una herida profunda para su orgullo. Abandonó la habitación por unos minutos, buscando quizás recuperar el control, pero al regresar, el espectáculo que encontró fue aún más doloroso. Hailey y Anthony continuaban teniendo relaciones sin él, sumidos en su propio mundo, olvidando su presencia. Esta vez, Edward Martínez no se dirigió al baño. No buscaba agua ni aire fresco. Su ira, que antes era un fuego incontrolable, se había transformado en algo mucho más peligroso. Se había convertido en hielo, en un propósito frío y calculador. Como un sonámbulo guiado por la furia, se deslizó por el pasillo hacia la sala de estar.
Su objetivo era claro, la chimenea. Allí, sobre el mantel, descansaban varias piezas de decoración, entre ellas un cuchillo. No era un cuchillo de cocina cualquiera. Era un arma que, de manera ominosa, siempre había estado a la vista, como un presagio. La mano de Edward se cerró alrededor del mango. La sensación del metal frío en su palma fue el punto de no retorno. Y es aquí donde la justicia sacaría a la luz la prueba más contundente en su contra. En su posterior confesión, Edward Martínez declaró ante las autoridades: mi premeditación comenzó en ese momento. No hubo duda. Él mismo admitió que en ese breve trayecto desde el dormitorio a la sala, su cerebro había cocinado el asesinato. Con el arma escondida regresó al dormitorio. La escena que encontró era la misma, pero sus ojos la veían en forma completamente distinta. Con una frialdad que eriza la piel, no forcejeó, no gritó. En su lugar usó la astucia. Les pidió a Hayley y a Anthony que quería verlos teniendo sexo en otra posición. Con palabras serenas los manipuló, los guió, los acomodó con una precisión macabra, asegurándose que Anthony quedara arrodillado de espaldas a él, en la posición más vulnerable imaginable. El escenario para la carnicería estaba listo. Edward se sentó a los pies de la cama y esperó. El silencio solo se rompía con la respiración de los otros dos. Edward Martínez, sentado, observaba la espalda desprevenida de Anthony. Y entonces, sin un grito, sin un aviso, el monstruo de hielo se quebró y liberó toda su bestialidad. El brazo de Edward se alzó y descendió con fuerza salvaje. Sorprendió en su momento más íntimo y vulnerable a Anthony. Él solo pudo gritar dos frases que quedarán grabadas en la memoria de Hayley y en los registros del caso. ¡Ay, para! Y luego, con una voz que empezaba a quebrarse por el dolor y la incredulidad: Martínez, para, tengo que ir al hospital. En un principio, Hayley, desde su ángulo, no podía ver el arma. Quería creer que Edward solamente estaba golpeando a Anthony con sus puños. Pero pronto el destello de la hoja bajo la luz de la habitación le reveló la verdad horrorosa. Edward no golpeaba, acuchillaba. Cuando Anthony, en un último y vano instinto de supervivencia, intentó girarse para enfrentarse a su atacante, Edward lo empujó con todas sus fuerzas fuera de la cama y terminó su obra sobre el suelo. El atacante fue de una brutalidad casi sobrenatural. El examen forense revelaría después la magnitud del horror. Anthony recibió un total de 20 puñaladas. Su torso, abdomen, espalda y brazos fueron seccionados por la hoja. Las heridas no fueron superficiales, perforaron pulmones, hígado y vaso. Eran heridas hechas para matar, para destrozar. Mientras la vida de Anthony se escurría en la alfombra, Hayley actuó por puro instinto de supervivencia. Con una sangre fría desesperada, agarró su teléfono, marcó el 911 y en un movimiento crucial empujó el dispositivo debajo de la cama. Sabía que si Edward lo veía, lo desconectaría. Esa llamada con los sonidos ambientales de la agonía se convertiría en una prueba clave en el caso. Lejos de mostrar pánico, remordimiento o intentar siquiera auxiliar al hombre al que acababa de dar muerte, su comportamiento fue de una tranquilidad aterradora. Recogió sus pertenencias con parsimonia. Luego se dirigió a Hayley, quien estaba sumida en el shock, y le soltó una pregunta cargada de un patetismo y un cinismo glacial. «Nunca me amaste, ¿verdad? Yo lo he matado». Cuando Hayley se negó rotundamente a huir con él a California, Edward no insistió. No hubo súplicas ni forcejeos. Simplemente se vistió y, con la misma calma con la que había ido a buscar el cuchillo,
abandonó la escena del crimen, dejando atrás a su expareja y al hombre al que acababa de asesinar. Su fuga fue breve. La policía lo localizó y detuvo poco después. En un principio, Edward intentó medir sus palabras, pero pronto renunció a sus derechos y se sentó con los detectives. Fue entonces donde, con un relato frío y detallado, confesó el asesinato. Reconoció la premeditación, reconoció la ira y reconoció los hechos. El caso llegó a juicio y la defensa intentó por todos los medios argumentar que no existía una premeditación, que todo había sido un arranque de locura pasajera. Pero el Tribunal de Apelaciones de Washington fue contundente. Determinó que el simple acto de salir del dormitorio, ir a buscar un cuchillo específico, regresar y cambiar la posición de la víctima para asegurar su vulnerabilidad, demostraba una deliberación clara y fría. No fue un crimen pasional en el calor del momento. Fue un asesinato planeado en segundos suficientes para que la conciencia pudiera haberlo detenido. La sentencia llegó cargada de peso. Edward Martínez, de 19 años, fue declarado culpable de asesinato premeditado en primer grado. La justicia lo sentenció a 324 meses de prisión, lo que equivale a 27 años tras las rejas. Una condena que, aunque no devuelve la vida a Anthony, impone un castigo a la altura de una brutalidad calculada. Así se cierra este capítulo siniestro en Spokane, una historia donde una pasión ardiente se enfrió hasta convertirse en acero homicida, donde un triángulo amoroso que comenzó con un mensaje en una aplicación encontró su macabro final en los 20 golpes de un cuchillo y en el eco eterno de una pregunta fría en una habitación ensangrentada. Nunca me amaste, ¿verdad? Si te pareció interesante esta historia, por favor no dejes de suscribirte y regalarme un like. Gracias por verme.